Mi suegra quería ser la abuela del año, pero solo aparecía para las fotos y ahora nos hace sentir como los malos. Si hace unos años alguien me hubiera preguntado cómo era mi relación con mi suegra, probablemente habría respondido que era normal. No éramos las mejores amigas, tampoco nos llevábamos mal. Simplemente era una relación cordial. Nos saludábamos, platicábamos cuando coincidíamos en reuniones familiares y de vez en cuando organizábamos alguna comida. Yo siempre había escuchado historias de terror sobre las suegras metiches o controladoras, así que incluso llegué a pensar que había tenido suerte. Nunca imaginé que el verdadero problema no sería que se metiera demasiado en nuestra vida, sino que solo quisiera aparecer cuando todo le convenía. Mi esposo Pablo nunca tuvo una relación especialmente cercana con su mamá. Eso fue algo que entendí poco a poco mientras fuimos construyendo nuestra relación. Él nunca hablaba mal de ella. Jamás la insultaba ni la trataba con desprecio, pero había una distancia emocional muy evidente. Al principio yo pensaba que simplemente no eran una familia muy expresiva, hasta que un día empezó a contarme cómo había sido su infancia. Sus papás se divorciaron cuando él todavía era pequeño y ambos estaban completamente enfocados en sus trabajos. Venían de familias con mucho dinero, donde el éxito profesional parecía ser más importante que cualquier otra cosa. Pablo pasaba la mayor parte del tiempo en la escuela y, cuando salía, normalmente lo recogía una niñera. Había vacaciones donde veía más a las personas que trabajaban en su casa que a sus propios padres. Nunca le faltó comida, ropa o estudios, pero sí le faltó algo mucho más importante: tiempo de calidad. Creo que por eso Pablo se convirtió en un adulto tan responsable y exitoso. Siempre sintió que tenía que demostrar que era suficiente, que debía cumplir expectativas enormes y que equivocarse no era una opción. Muchas veces lo veía trabajar hasta altas horas de la noche y, aunque nunca lo decía abiertamente, yo podía notar que seguía cargando ese peso de querer demostrar que valía por sí mismo. Con el tiempo incluso, me confesó que muchas veces sentía que sus logros eran cuestión de suerte y no de capacidad, como si en cualquier momento alguien fuera a descubrir que no era tan bueno como todos pensaban. Me dolía escucharlo porque yo sabía perfectamente todo lo que se esforzaba. Cuando nos casamos, yo tenía la esperanza de que, con la llegada de los nietos, esa relación entre Pablo y su mamá cambiara un poco. Pensaba que quizá convertirse en abuela despertaría en ella unas ganas diferentes de convivir, de recuperar parte del tiempo perdido con su hijo a través de sus nietos. Hoy sé que fui demasiado optimista. Todo empezó cuando nació nuestro primer hijo, Noel. Ese embarazo había transcurrido relativamente tranquilo, así que jamás imaginé que el parto terminaría convirtiéndose en uno de los momentos más difíciles de mi vida. Hubo complicaciones que nadie esperaba, y después de que nació Noel, los médicos descubrieron que tenía un problema en la vía aérea que requería cirugía. Escuchar esas palabras siendo mamá primeriza fue una experiencia que todavía me cuesta trabajo recordar sin sentir un nudo en la garganta. Yo apenas estaba intentando recuperarme del parto, llena de dolor, agotamiento físico y completamente asustada por lo que estaba pasando con mi bebé. Como si todo eso no fuera suficiente, también necesitaba regresar al hospital para varios estudios y consultas. Mis papás viven a muchas horas de distancia, así que venir a ayudarnos de un día para otro era prácticamente imposible. Hacían lo que podían llamándonos todos los días, preguntando cómo seguíamos y ofreciéndose a viajar si era necesario, pero en ese momento no era tan sencillo. La única familia que teníamos relativamente cerca era la mamá de Pablo, que vivía a unos 30 minutos de nuestra casa. Recuerdo perfectamente una noche en la que Pablo me tomó la mano y me dijo: voy a hablar con mi mamá para ver si puede quedarse un rato con Noel mientras te llevo al hospital y luego vamos por ti. Me pareció completamente razonable. No le estábamos pidiendo que cuidara al bebé todo el día ni durante toda una semana. Era únicamente un par de horas para que mi esposo pudiera llevarme y después regresar conmigo. Además, Noel era un recién nacido que prácticamente dormía todo el tiempo. Cuando Pablo la llamó, yo estaba sentada junto a él. Escuché toda la conversación. Ella respondió que le parecía demasiado pronto para quedarse sola con el bebé. Hasta ahí lo entendí. Cada persona tiene sus propios miedos y jamás habría querido obligarla a hacer algo con lo que no se sintiera cómoda. Pero enseguida agregó que entonces ella iría a nuestra casa para que Pablo pudiera acompañarme. Pensamos que el problema estaba resuelto. Al día siguiente, sin embargo, ocurrió algo que todavía me cuesta creer. A última hora surgió un inconveniente con ella y ya no pudo llegar cuando habíamos quedado.
Yo tenía que estar en el hospital a una hora muy específica. No podíamos seguir esperando. Así que terminé manejando completamente sola. Nunca voy a olvidar ese trayecto. Iba llorando. Sentía un dolor horrible por el parto. No dejaba de pensar en la cirugía que probablemente necesitaría mi hijo. Y, al mismo tiempo, me daba muchísimo coraje estar conduciendo sola cuando se suponía que no debía hacerlo en esas condiciones. Mientras tanto, Pablo se quedó con Noel esperando a que su mamá llegara para poder ir después por mí. Cuando finalmente salió rumbo al hospital para recogerme, pasó algo que terminó de abrirme los ojos. Durante todo el camino su mamá no dejó de marcarle. Una llamada, luego otra, y otra más. Pablo contestó pensando que había ocurrido una emergencia, pero no. Lo único que quería saber era cuánto faltaba para que regresara. Él le explicó varias veces dónde estaba, cuánto tiempo iba a tardar y que todavía tenía que recogerme. Aún así, seguía insistiendo. Finalmente terminó confesando la verdadera razón. Tenía una cena, y no quería llegar tarde. Recuerdo perfectamente la cara de Pablo cuando colgó. No estaba enojado, estaba decepcionado. Y creo que esa decepción me dolió todavía más que el enojo, porque era la expresión de alguien que, en el fondo, ya esperaba una reacción así. Yo traté de no darle demasiadas vueltas. Me repetía que quizá había sido un mal día, que todos tenemos compromisos, que seguramente las cosas cambiarían conforme Noel creciera un poco. No quería comenzar mi maternidad guardando resentimientos. De hecho, hice exactamente lo contrario. Durante los siguientes meses fui yo quien insistía en acercarla a nuestro hijo. Le proponía que nos viéramos en su casa para que no tuviera que manejar. Le preguntaba qué días le quedaban cómodos. Le avisaba con mucha anticipación para que pudiera organizarse. Pensaba que quizás solo necesitaba tiempo para acostumbrarse a su nuevo papel como abuela. Pero cada vez que intentaba organizar algo, aparecía la misma respuesta. Es que ese día tengo un compromiso. Voy a salir. Tengo comida con unas amigas. Ese fin de semana no puedo. La siguiente semana tampoco. Al principio no me molestaba. Simplemente buscábamos otra fecha. Pero poco a poco empecé a notar que esas fechas podían tardar semanas o incluso meses en llegar. Y cuando por fin coincidíamos, muchas veces ya habían pasado 6, 7 u 8 semanas desde la última vez que había visto a su nieto. Lo más extraño era que nunca parecía preocupada por esa distancia. Hasta que de pronto, de un día para otro, nos escribía diciendo que quería vernos inmediatamente. Y ahí empezaba el verdadero problema. Porque ella no preguntaba cuándo nos quedaba bien. Ella nos decía exactamente qué día podía, y esperaba que todos acomodáramos nuestra vida alrededor de ese horario. Recuerdo una ocasión muy clara. Pablo y yo llevábamos varias semanas organizando una salida con unos amigos que también tenían hijos pequeños. Habíamos logrado encontrar un sábado donde todos coincidíamos, algo que sinceramente parecía un milagro. Ya habíamos apartado el lugar. Los niños estaban emocionados porque iban a jugar juntos, y nosotros también teníamos ganas de convivir con adultos después de tantas semanas de trabajo. 2 días antes recibimos un mensaje de Alicia. El sábado puedo pasar a ver a los niños. No preguntó si estábamos libres, no preguntó si ya teníamos planes. Simplemente asumió que ese horario estaba disponible. Pablo le respondió muy amablemente que justamente ese día ya teníamos un compromiso, pero que podíamos verla el domingo por la tarde o incluso el siguiente miércoles, porque él saldría temprano del trabajo. Pensamos que con eso bastaría. Qué equivocados estábamos. 5 minutos después volvió a escribir. ¿Y el sábado de verdad no pueden? Pablo volvió a responder con mucha calma que no. 10 minutos más tarde, otro mensaje. ¿Y si paso solo un ratito? Le explicamos otra vez que ya no estábamos en casa a esa hora. Pasó media hora. Otro mensaje. ¿Y más temprano? Era como si ninguna respuesta fuera suficiente mientras no fuera exactamente la que ella quería escuchar. Al final terminábamos sintiéndonos tan presionados que muchas veces cancelábamos nuestros propios planes para evitar un conflicto, y eso empezó a repetirse una y otra vez. Con el tiempo me di cuenta de que no era casualidad, era una dinámica. Nosotros proponíamos 5 opciones, ella solo aceptaba una. Y si esa una no funcionaba, el problema parecía ser nuestro. Lo más desgastante era que después, cuando finalmente nos veía, comenzaban los comentarios disfrazados de tristeza. ¡Ay! ¡Qué pena que casi nunca vea a mis nietos! Los niños ya están enormes. Se nota que ha pasado muchísimo tiempo. Las primeras veces esos comentarios me hacían sentir una culpa enorme. Pensaba que quizás sí estábamos fallando. Que tal vez debíamos esforzarnos más.
Hasta que un día, regresando a casa, Pablo hizo una observación que me dejó pensando. ¿Te das cuenta de que siempre dice que no ve a los niños? Pero nunca menciona todas las veces que ella misma no podía. Me quedé en silencio y empecé a hacer memoria. Era cierto, habíamos propuesto muchísimas fechas. Ella rechazaba la mayoría. Después elegía una sola, y si esa no nos funcionaba, parecía que toda la responsabilidad recaía sobre nosotros. Fue entonces cuando dejé de sentir culpa y empecé a sentir frustración. Porque no era falta de interés, era falta de flexibilidad. Mientras tanto, Noel iba creciendo, ya caminaba, empezaba a hablar. Descubría el mundo con esa curiosidad infinita que tienen los niños pequeños. Y había algo que me llamaba muchísimo la atención cada vez que Alicia venía a visitarnos. Prácticamente no jugaba con él. Yo esperaba verla sentada en el piso armando bloques, leyendo cuentos o correteándolo por la sala, pero casi nunca ocurría. En lugar de eso, llegaba, lo abrazaba unos minutos, sacaba el teléfono y comenzaba la sesión de fotografías. Noel, voltea para acá, sonríe, otra más. Ahora con la abuela, una donde salga el juguete. Después revisaba las imágenes durante varios minutos, elegía las mejores, y listo. Mientras tanto, Noel regresaba a jugar solo. Había ocasiones en las que yo me sentaba a observar discretamente. Si ella realmente hubiera querido convivir con él, tenía todas las oportunidades. Él le llevaba juguetes, le enseñaba dibujos. Intentaba incluirla en sus juegos, pero Alicia respondía con un qué bonito mientras seguía viendo el celular. Incluso una vez Noel le tomó la mano para llevarla hasta una casita de juguete. Ella caminó unos pasos, tomó otra fotografía y volvió a sentarse. Ese momento me rompió un poquito el corazón, porque los niños no entienden de compromisos sociales ni de agendas ocupadas. Ellos solo saben cuándo alguien juega con ellos, y cuándo no. Con el paso de los años nació nuestro segundo hijo, Finn. Yo, ingenuamente, pensé que quizá ahora las cosas serían distintas. Que tal vez la experiencia con un segundo nieto la haría involucrarse más, pero ocurrió exactamente lo mismo. Las visitas seguían dependiendo únicamente de su calendario. Los comentarios para hacernos sentir culpables continuaban apareciendo, y las fotografías seguían ocupando mucho más tiempo que cualquier momento de convivencia real. Pablo también comenzó a cansarse. Una noche, después de acostar a los niños, me dijo algo que nunca olvidaré. Creo que ahora entiendo muchas cosas de mi infancia. Le pregunté a qué se refería. Se quedó callado unos segundos antes de responder. Mi mamá siempre estuvo, pero nunca realmente presente. Esa frase me dejó helada. Porque describía perfectamente lo que yo también estaba viendo con nuestros hijos. Alicia aparecía, los abrazaba, se tomaba fotografías, preguntaba cómo estaban, pero no construía recuerdos con ellos. No se tiraba al piso para jugar, no les leía cuentos, no hacía galletas con ellos, no inventaba juegos. Era una presencia física, pero emocionalmente distante. Y justo cuando pensábamos que ya entendíamos perfectamente cómo funcionaban las cosas, llegó el cumpleaños número 3 de Noel. Pablo y yo llevábamos semanas organizando todo. No queríamos hacer una fiesta enorme ni algo exagerado, simplemente deseábamos que fuera un día bonito para él. A esa edad, los niños ya empiezan a emocionarse con los globos, con el pastel, con cantar las mañanitas y con abrir regalos, así que nos hacía mucha ilusión verlo disfrutar. Además, después de los años tan complicados que habíamos pasado desde su nacimiento, para nosotros cada cumpleaños tenía un significado muy especial. Era una forma de celebrar que nuestro hijo estaba sano, feliz y creciendo rodeado de mucho amor. Como ya conocíamos perfectamente la manera de organizarse de Alicia, decidimos avisarle con bastante tiempo. No queríamos que después dijera que nadie le había dicho nada o que ya tenía otro compromiso. Pablo habló con ella varias semanas antes y le explicó cuándo sería la reunión familiar, los horarios y todo lo necesario para que pudiera acomodarse si realmente quería estar presente. Ella confirmó que sí iría. Hasta ahí, todo parecía normal. Unos días antes del cumpleaños, organizamos una pequeña reunión mucho más tranquila con algunos familiares cercanos. No era la fiesta principal, solo una convivencia sencilla para que Noel pudiera ver a quienes quizá no asistirían el día del festejo grande. Alicia también estuvo invitada y llegó exactamente a la hora que ella había dicho, algo que sinceramente ya esperaba, porque, cuando el plan se ajustaba a sus tiempos, normalmente no tenía ningún problema para asistir. Lo primero que hizo al entrar fue abrazar a Noel. Después sacó el celular. Otra vez. Yo ya casi podía adivinar la secuencia de memoria. Primero una foto abrazándolo,
luego otra con Pablo. Después una conmigo, una donde salieran los dos niños, otra donde solo apareciera ella con los nietos, y finalmente varias fotos de Noel jugando. Mientras todos los demás convivían, platicaban o ayudaban a preparar la comida, Alicia seguía revisando las imágenes, buscando el mejor ángulo y diciendo que aquella estaba muy oscura o que en esa el niño no había sonreído lo suficiente. No les voy a mentir. Hubo un momento donde me quedé observándola desde la cocina y pensé, ¿de verdad vino a pasar tiempo con su nieto? ¿O solo vino a llevarse contenido para presumir que estuvo aquí? Sé que puede sonar muy duro, pero era una pregunta que llevaba mucho tiempo rondando mi cabeza, porque la diferencia entre convivir y simplemente estar presente era enorme. Mientras mi papá, que vivía lejísimos, cuando podía venir se tiraba al piso a construir torres con Noel durante horas, Alicia podía pasar una tarde completa sentada, viendo el celular entre fotografía y fotografía. Lo que terminó de sorprenderme ocurrió cuando llegó el momento de los regalos. Los niños siempre esperan esa parte con muchísima emoción. Noel estaba feliz porque veía paquetes por todos lados. Uno por uno fue abriendo los obsequios de la familia, hasta que de pronto se quedó viendo a Alicia. Esperó y esperó, pero nunca apareció otro regalo. Yo pensé que quizá lo había dejado en el coche, o que lo sacaría más tarde. Sin embargo, la reunión terminó. Todos comenzaron a despedirse, y Alicia se fue, sin darle absolutamente nada. No era el valor económico. Eso me daba exactamente igual. Lo extraño era que ni siquiera había elegido un detalle por iniciativa propia. Semanas antes nosotros mismos le habíamos preguntado qué pensaba regalarle, porque como siempre decía que no sabía qué comprar, le dimos varias opciones sencillas que Noel realmente necesitaba. Ella nos pidió que prácticamente le dijéramos cuál adquirir. Lo hicimos, y aún así llegó con las manos vacías. No le dimos importancia delante de Noel porque él estaba feliz jugando con todo lo demás. Pero sí me llamó muchísimo la atención. Pensé que quizás se le había olvidado, que después nos avisaría, que pasaría otro día a entregárselo. Lo que ocurrió fue todavía más extraño. Apenas unos días después del cumpleaños nos mandó un mensaje diciendo que la semana siguiente quería pasar a ver a Noel. Yo revisé el calendario. Ese día era imposible. Noel tenía una actividad que ya habíamos pagado con varios meses de anticipación y después habíamos quedado de visitar a unos amigos cuyos hijos eran muy cercanos a los nuestros. Así que le respondí exactamente como siempre hacía, con muchísimo respeto. Le dije, ese día sí nos queda complicado, pero si quieres podemos vernos el viernes por la tarde o el domingo después de comer. Pensé que sería suficiente, pero Alicia respondió algo que me dejó completamente desconcertada. Es que quiero verlo aunque sea un ratito, aunque solo me asome por la ventana. Cuando leí ese mensaje tuve que volver a leerlo 2 veces porque pensé que había entendido mal. ¿Asomarse por la ventana? No entendía qué quería decir. ¿Pretendía llegar a la casa únicamente para que Noel la saludara desde adentro? ¿O esperaba que saliéramos corriendo a abrirle aunque ya le habíamos dicho que no estábamos? La frase me pareció tan rara que incluso se la enseñé a Pablo. Él soltó un suspiro larguísimo. No se sorprendió, solo negó con la cabeza. Siempre hace esto. Y tenía razón. No era realmente una propuesta. Era una forma de hacernos sentir culpables. Como diciendo, miren, ni siquiera necesito entrar. Con solo verlo por la ventana me conformo. Era imposible no sentir que el objetivo era hacernos cambiar de opinión. Pero esta vez decidimos mantenernos firmes. No porque quisiéramos alejar a los niños de su abuela, simplemente porque estábamos cansados de cancelar todo cada vez que ella decidía aparecer. Nuestra vida también tenía horarios. Los niños tenían actividades, nosotros teníamos compromisos, y eso también merecía respeto. Pensé que ahí terminaría el asunto. Qué equivocada estaba. Al día siguiente, Alicia empezó a escribirle a Pablo. Le preguntaba qué estaba pasando, por qué ahora no podía ir, si habíamos cambiado de opinión respecto a verla. Después, unas horas más tarde, me escribió exactamente lo mismo a mí, con palabras distintas, como si quisiera comprobar si alguno de los dos respondía a algo diferente. No era la primera vez que lo hacía. De hecho, ya habíamos notado ese patrón desde hacía meses. Nos escribía por separado la misma pregunta. A veces incluso insinuaba que el otro ya había aceptado. Algo como, bueno, Pablo no me dijo que hubiera problema. O conmigo. Pensé que tú ya sabías porque hablé con él. Por suerte, Pablo y yo siempre hablábamos todo. Así que inmediatamente comparábamos mensajes y nos dábamos cuenta de que prácticamente estaba intentando obtener una respuesta distinta dependiendo de con quién hablara.
Eso empezó a desgastarnos muchísimo. No queríamos vivir justificando cada decisión. No queríamos sentir que debíamos presentar pruebas de por qué un sábado ya estaba ocupado. Y mucho menos queríamos que nuestros hijos crecieran viendo esa dinámica donde los adultos terminaban cediendo únicamente para evitar hacer sentir mal a alguien. Fue precisamente esa noche cuando Pablo, por primera vez desde que lo conocía, me dijo algo que jamás imaginé escuchar. Creo que tenemos que empezar a poner límites de verdad. Me dijo que toda su vida había tratado de ganarse la aprobación de su mamá. Cuando era niño lo hacía sacando buenas calificaciones, después intentando destacar en todo lo que hacía. Más tarde convirtiéndose en un profesionista exitoso. Y ahora, sin darse cuenta, seguía intentando evitar que ella se molestara, aunque eso significara sacrificar la tranquilidad de nuestra propia familia. Me contó que durante años normalizó que sus papás siempre estuvieran demasiado ocupados para él, que aprendió desde pequeño a no pedir demasiado porque casi siempre la respuesta era que había trabajo, reuniones, viajes o algún compromiso importante. Por eso ahora le costaba tanto poner límites. Una parte de él seguía buscando esa cercanía que nunca tuvo cuando era niño. Yo simplemente lo escuché, y cuando terminó de hablar, lo abracé. Porque entendí que este problema no había empezado cuando nacieron nuestros hijos. Venía desde muchísimo antes, solo que ahora se estaba repitiendo con otra generación. Al día siguiente, Alicia volvió a escribir. Esta vez ya no preguntó únicamente cuándo podía venir. Comenzó con los comentarios que ya conocíamos de memoria, que le daba mucha tristeza no ver a los niños, que sentía que ellos iban a dejar de reconocerla, que otras abuelas podían convivir más con sus nietos, que ella hacía todo lo posible. Leí los mensajes varias veces, y por primera vez no sentí culpa, sentí claridad, porque ya conocía toda la historia completa. Sabía cuántas veces habíamos propuesto fechas, cuántas invitaciones había rechazado, cuántas actividades habíamos cancelado durante años únicamente para acomodarnos a su agenda. Ya no podía convencerme de que todo era responsabilidad nuestra. Pablo me dijo que él respondería. Y lo hizo con muchísimo respeto. No hubo reproches. No le sacó una lista de todas las veces que había dicho que no. Simplemente escribió algo muy parecido a esto. Mamá, queremos que convivas con los niños, pero también necesitamos que entiendas que nosotros tenemos una vida organizada. Cuando una fecha no nos funciona no significa que no queramos verte. Por eso siempre proponemos otras opciones. Nos gustaría que las visitas fueran un esfuerzo de ambas partes y no solo de una. Cuando terminó de escribirlo me preguntó qué opinaba. Le dije que me parecía perfecto, era respetuoso, claro y, sobre todo, sincero. La respuesta de Alicia no llegó ese mismo día, tampoco al siguiente. Pasaron varios días de silencio. Me iluminó. Curiosamente, el mismo tipo de silencio que tantas veces nos había tocado vivir a nosotros cuando ella estaba ocupada. Mientras tanto, seguimos con nuestra rutina. Llevamos a Noel a su clase. Finn empezó a dar sus primeros intentos por correr detrás de su hermano. Fuimos a cumpleaños de amigos, salimos al parque, hicimos tardes de películas en casa. Y fue en medio de toda esa normalidad cuando me di cuenta de algo que me hizo sonreír. Los niños estaban felices. Ellos no vivían pendientes de cuándo aparecería su abuela. No estaban contando los días para verla. Simplemente disfrutaban a las personas que realmente estaban presentes en su vida. Eso me hizo reflexionar muchísimo. Durante años yo había sentido la responsabilidad de construir una relación entre Alicia y sus nietos. Pero siendo completamente honesta, esa responsabilidad nunca fue mía. Yo podía abrir la puerta, podía proponer fechas, podía facilitar los encuentros. Lo que no podía hacer era obligar a alguien a involucrarse emocionalmente, porque una relación no se construye solo apareciendo para un cumpleaños, ni tomando 20 fotografías para subirlas después. Se construye sentándose en el piso a jugar, escuchando historias absurdas sobre dinosaurios, leyendo el mismo cuento 10 veces porque el niño lo pidió, enseñándoles a hacer galletas, ensuciándose las manos con plastilina, estando presente incluso cuando no hay nadie tomando fotos, y esa diferencia terminó siendo imposible de ignorar. Semanas después, Alicia volvió a escribir. Esta vez preguntó si podía ver a los niños un domingo. Revisamos la agenda. Casualmente sí podíamos. Le dijimos que sí. Llegó puntual. Trajo por fin el regalo atrasado del cumpleaños de Noel. Él lo recibió con la emoción normal de cualquier niño de 3 años. Lo abrió, jugó 5 minutos, y después salió corriendo al jardín. Alicia volvió a sacar el celular.
Le tomó varias fotografías. Pero esta vez ocurrió algo diferente. Noel ni siquiera volteó. Estaba demasiado entretenido jugando con Pablo a perseguir burbujas de jabón. Ella intentó llamarlo. Él respondió, «Ahorita, abue». Y siguió jugando. No porque estuviera enojado, simplemente porque para él era más divertido jugar que posar para una foto. En ese momento comprendí algo muy triste. Los niños siempre terminan acercándose naturalmente a quienes realmente juegan con ellos, no porque alguien los obligue, sino porque así funciona el cariño. No se puede fabricar, no se puede acelerar, y mucho menos se puede reemplazar con fotografías. Con el paso de los meses las cosas mejoraron un poco, no porque Alicia cambiara por completo, sino porque nosotros dejamos de cambiar nuestra vida para adaptarnos a la suya. Si una fecha funcionaba, perfecto. Si no funcionaba, ofrecíamos otras opciones. Y si ninguna coincidía, simplemente esperábamos hasta la siguiente oportunidad, sin culpas, sin cancelar compromisos, sin sentir que éramos malos padres por respetar nuestro propio tiempo. Sorprendentemente, cuando dejamos de ceder en todo, las conversaciones empezaron a ser mucho más tranquilas, tal vez porque Alicia entendió que insistir ya no cambiaba nuestras respuestas. O quizá porque nosotros dejamos de reaccionar desde la culpa. No lo sé. Lo único que sé es que nuestra casa volvió a sentirse ligera, y eso era exactamente lo que necesitaban nuestros hijos. Hoy sigo deseando que mis niños tengan una buena relación con su abuela. De verdad lo deseo. Nunca he querido alejarlos de ella, pero también entendí algo que me costó muchos años aprender. Los abuelos tienen un lugar muy especial en la vida de un niño, pero ese lugar no se gana por el simple hecho de existir. Se construye con tiempo, con paciencia, con interés genuino, con presencia y sobre todo con cariño demostrado en los días normales, no solamente en las fechas importantes. Yo ya hice todo lo que estaba en mis manos para acercarla a nuestros hijos. Ahora esa decisión también depende de ella. Y, por primera vez desde que me convertí en mamá, puedo decir que dejé de sentirme responsable por una relación que nunca estuvo completamente en mis manos. ¿Creen que hice bien al dejar de cancelar nuestros planes para acomodarnos siempre a mi suegra? ¿O ustedes seguirían insistiendo para que mis hijos convivieran más con su abuela? Si llegaste hasta aquí, suscríbete, dale like y comparte. Nos ayudarías muchísimo. Nos vemos en el siguiente. Chismecito Anónimo.